El rugido de la Ducati Monster resonaba contra los acantilados portugueses mientras Lucía y Mateo se despedían de la costa atlántica. El plan parecía perfecto: recorrer Europa desde Lisboa hasta Moscú, atravesando España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia antes de adentrarse en territorio ruso. Una aventura de 8.000 kilómetros que habían planeado meticulosamente durante meses. Lo que no sabían era que algunos caminos no están hechos para ser recorridos por todos. Lucía, fotógrafa freelance de 32 años, iba sentada detrás de mí. Mateo, su novio desde hacía 5 años, un apasionado ingeniero con afición por los viajes extremos. La moto, negra y reluciente, estaba equipada con todo lo necesario: alforjas impermeables, GPS, equipo de acampada ultraligero y herramientas básicas para emergencias. Llevaban también una pequeña cámara GoPro montada en el casco de Mateo para documentar su travesía. ¿Lista para la aventura de nuestras vidas?, gritó Mateo por encima del viento y el rugido del motor. Lucía asintió, aferrándose a su cintura. Los primeros días transcurrieron sin incidentes mientras cruzaban la península ibérica. El paisaje español los recibió con carreteras serpenteantes entre montañas, pueblos pintorescos y atardeceres de postal. Sin embargo, al tercer día, mientras cruzaban los Pirineos hacia Francia, ocurrió el primer incidente extraño. Se habían detenido en una gasolinera antigua y destartalada, la única en kilómetros a la redonda. Un hombre anciano con rostro surcado de arrugas profundas como grietas en tierra seca atendía la bomba manual. ¿Van muy lejos?, preguntó en un español con fuerte acento francés mientras llenaba el tanque. «Hasta Moscú», respondió Mateo con entusiasmo. El rostro del anciano se ensombreció inmediatamente. Sus ojos, antes amables, se tornaron fríos como el metal. «No todos los caminos llevan a donde uno piensa», murmuró, y luego añadió algo en un dialecto incomprensible mientras hacía un gesto con la mano que podría interpretarse como una señal de protección. Mateo rió nerviosamente, pero Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando estaban a punto de marcharse, el anciano le tomó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Hay cosas que vigilan los caminos del este, cosas antiguas. Si las ven, no las miren directamente. Y nunca, jamás, acepten ayuda de extraños después del anochecer. Aceleraron alejándose de la gasolinera intentando reírse del extraño encuentro. Sin embargo, esa noche, mientras acampaban en un claro del bosque cerca de Toulouse, Lucía despertó sobresaltada. Habría jurado escuchar pasos alrededor de la tienda y un susurro constante, como si alguien repitiera la misma frase una y otra vez en una lengua desconocida. Cuando finalmente se atrevió a mirar fuera, no había nada, pero la niebla parecía haberse espesado de forma antinatural, formando casi figuras humanoides que se deshacían cuando intentaba enfocarlas. «Estás sugestionada por el viejo loco», le dijo Mateo a la mañana siguiente, pero ella notó que revisaba los alrededores con más atención de la habitual. Francia se deslizó bajo sus ruedas en los días siguientes. Al cruzar a Alemania, el tiempo empeoró drásticamente. Una lluvia incesante los acompañó por la Selva Negra, donde tuvieron que refugiarse en una pequeña pensión de aspecto medieval. La dueña, una mujer obesa con un parche en el ojo izquierdo, los recibió sin sonreír. «Solo tenemos una habitación disponible», dijo en un alemán tan cerrado que apenas pudieron entenderla. La del ático. La habitación era fría y olía a humedad. Una única ventana circular ofrecía vistas al bosque empapado por la lluvia. Las paredes estaban decoradas con antiguos grabados de caza que mostraban escenas inquietantemente violentas. Esa noche, mientras cenaban en el comedor vacío excepto por ellos, Lucía notó que todos los empleados del lugar los observaban fijamente. Cuando preguntó por el baño, la camarera, una joven extremadamente pálida con ojos demasiado juntos, le indicó un pasillo mal iluminado. Al regresar de los servicios, Lucía escuchó fragmentos de una conversación en la cocina. «Viajan hacia el este. Podríamos avisarles. Ya están marcados.
Lo vi en sus ojos. No sobrevivirán más allá de Polonia. Pobres tontos. Aterrada, regresó a la mesa y le contó a Mateo lo que había escuchado. Él intentó tranquilizarla, pero esa noche ambos durmieron mal. La tormenta azotaba las ventanas y, en algún momento de la madrugada, Lucía estaba segura de haber visto una silueta recortada contra la ventana circular, observándolos desde el exterior, lo que resultaba imposible, considerando que estaban en un tercer piso. Abandonaron la pensión al amanecer, sin despedirse, bajo la mirada inquietante de la dueña que los observaba desde la puerta. Los kilómetros se sucedían mientras atravesaban Alemania hacia Polonia. La moto funcionaba perfectamente, pero ambos notaban una tensión creciente. Pequeños detalles comenzaron a inquietarlos. Carteles de carretera que indicaban direcciones imposibles, gasolineras que aparecían en sus mapas pero que no existían cuando llegaban al lugar, y la sensación constante de ser seguidos. En una ocasión, mientras cruzaban una zona rural de Brandenburgo, Mateo tuvo que frenar bruscamente cuando una figura vestida completamente de negro cruzó la carretera a unos metros de ellos. La figura se detuvo en medio del asfalto, giró lo que parecía ser su cabeza hacia ellos, aunque su rostro estaba completamente oculto por una capucha, y luego desapareció entre los árboles con un movimiento demasiado fluido para ser humano. ¿Has visto eso?, gritó Mateo temblando. Lucía asintió, incapaz de hablar. Ambos decidieron no detenerse hasta llegar a una ciudad. La frontera polaca los recibió con un cielo plomizo y una soledad absoluta. El guardia fronterizo, un hombre corpulento con ojos hundidos, revisó sus pasaportes detenidamente. «Destino final, Moscú», respondió Mateo, notando cómo el hombre levantaba la mirada bruscamente. «¿Por qué ese camino? Hay mejores rutas». «Queremos conocer esta parte de Europa», explicó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago ante la mirada escrutadora del guardia. El hombre les devolvió los pasaportes con evidente reluctancia. «No se desvíen de las carreteras principales y no conduzcan de noche», fue su único consejo antes de levantar la barrera. Polonia se extendía ante ellos como un vasto lienzo de verdes y grises. Los pueblos parecían más distantes entre sí, las carreteras secundarias más solitarias. Decidieron pasar la noche en un pequeño motel de carretera cerca de Łódź. El lugar parecía sacado de otra época, con mobiliario de los años 70 y una televisión que solo captaba canales con estática. Esa noche, mientras intentaban conciliar el sueño, escucharon golpes rítmicos en la pared contigua. Al principio pensaron que serían otros huéspedes, pero pronto se dieron cuenta de que el patrón era demasiado regular, casi mecánico. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Pausa. «Iré a ver qué demonios pasa», dijo Mateo, harto del ruido. «No, no vayas», suplicó Lucía, pero él ya estaba en el pasillo. La habitación contigua tenía la puerta entreabierta. Mateo la empujó suavemente y encendió la luz de su teléfono. La habitación estaba vacía, pero en la pared, exactamente donde ellos escuchaban los golpes, había docenas de fotografías en blanco y negro, clavadas con tachuelas. Eran imágenes de personas en motocicletas, viajeros sonrientes posando junto a sus vehículos en diferentes localizaciones. Mateo se acercó, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en el pecho. En todas las fotos, las caras de los motoristas estaban tachadas con lo que parecía ser tinta roja, y detrás de cada motocicleta, casi imperceptible a primera vista, había una silueta oscura. Gritó y retrocedió cuando notó que en la última fotografía, clavada justo en el centro, aparecían ellos dos junto a su Ducati en la gasolinera de los Pirineos. La tinta roja goteaba aún, fresca, sobre sus rostros tachados. Esa noche recogieron sus cosas y condujeron durante horas, a pesar de la advertencia del guardia fronterizo. La carretera estaba completamente desierta bajo un cielo sin estrellas. En algún momento, Lucía notó que los kilómetros no parecían avanzar en el GPS. Las mismas curvas se repetían una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle. «Mateo, algo va mal», susurró en su oído.
Hemos pasado por este mismo punto 3 veces ya. Antes de que pudiera responder, los faros iluminaron una figura en mitad de la carretera. Una mujer anciana vestida de negro, que les hacía señas para que se detuvieran. Mateo aminoró instintivamente, pero Lucía recordó la advertencia del anciano de la gasolinera. «No pares, no aceptes ayuda después del anochecer», gritó. Mateo aceleró pasando junto a la anciana a toda velocidad. Por el espejo retrovisor, vio con horror cómo la figura se distorsionaba, alargándose de forma imposible mientras extendía unos brazos demasiado largos hacia ellos. Condujeron toda la noche sin detenerse, consumidos por el pánico. Al amanecer, encontraron un pequeño café de carretera donde intentaron calmarse. Lucía revisó las fotos en su cámara y descubrió algo perturbador. En cada imagen que habían tomado desde que cruzaron a Francia, aparecía una sombra difusa detrás de ellos, una silueta oscura que parecía acercarse más en cada fotografía. «Esto no tiene sentido», murmuró Mateo, pasándose las manos por el pelo con desesperación. «Debe haber alguna explicación lógica. Deberíamos regresar», sugirió Lucía. «Algo no quiere que sigamos adelante». Pero Mateo se negó. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Bielorrusia estaba a solo unos cientos de kilómetros. La frontera bielorrusa fue aún más inquietante que la polaca. El puesto fronterizo parecía abandonado, con solo un guardia somnoliento que apenas miró sus documentos. El cielo había adquirido un tono verdoso enfermizo, y un silencio antinatural los envolvió en cuanto cruzaron la barrera. Ni pájaros ni insectos, ni el sonido habitual del viento entre los árboles. «Este lugar está muerto», comentó Lucía sintiendo un escalofrío. La carretera que los adentraba en Bielorrusia estaba en sorprendentemente buen estado, pero completamente desierta. No se cruzaron con ningún otro vehículo durante horas. El paisaje se volvió monótono, bosques interminables de abedules y pinos que parecían repetirse como un fondo mal diseñado. Comenzó a llover cuando se acercaban a una pequeña aldea que ni siquiera aparecía en sus mapas. Decidieron buscar refugio allí, ya que el cielo amenazaba tormenta. El pueblo consistía en una sola calle principal con casas de madera a ambos lados. Todas las ventanas estaban tapiadas con tablones, y no había señales de vida aparte de un perro escuálido que los observó con recelo antes de escabullirse entre dos edificios. «No me gusta este sitio», dijo Lucía. «Sigamos adelante». Pero la moto eligió ese preciso momento para fallar. El motor tosió y se apagó sin previo aviso. Mateo maldijo mientras intentaba arrancarla de nuevo, sin éxito. «Debe ser el filtro de combustible», dijo tras inspeccionarla. «Necesito herramientas para limpiarlo». Una figura apareció en la puerta de lo que parecía ser una antigua posada. Un hombre de edad indefinible, vestido con ropas que podrían ser de cualquier época de los últimos 100 años. Les hizo señas para que se acercaran. «Puedo ayudarlos», dijo en un ruso fuertemente acentuado. «Tengo herramientas». Dudaron, pero la lluvia arreciaba y no tenían muchas opciones. Dentro de la posada, el ambiente era sofocante. Una chimenea ardía con más fuerza de la necesaria para la estación, y las paredes estaban decoradas con cabezas de animales disecados que parecían seguirlos con la mirada. El hombre desapareció por una puerta trasera y regresó con una caja de herramientas oxidada. Mientras Mateo trabajaba en la moto, Lucía notó algo inquietante. En la pared del fondo había un mapa antiguo de Europa con una línea roja trazada desde Lisboa hasta Moscú. En el recorrido había pequeñas cruces marcadas, coincidiendo exactamente con los lugares donde habían pernoctado. Con el corazón acelerado, se acercó a una mesa donde había un álbum de fotos abierto. Eran imágenes en blanco y negro de viajeros sonrientes, posando junto a diferentes vehículos. Coches antiguos, motocicletas, incluso carruajes de épocas pasadas. Todos parecían haber sido tomados en la entrada de esta misma posada. Y en todas las fotos, los ojos de los viajeros habían sido perforados con algo punzante. Cuando levantó la vista, el posadero la observaba fijamente desde el otro lado de la habitación. Su sonrisa se ensanchó de forma antinatural, revelando demasiados dientes.
todos ellos afilados como agujas. Su novio ha terminado con la moto, dijo con voz monótona. Pero ya es tarde para seguir viaje. Deberían pasar la noche aquí. No, gracias, respondió Lucía retrocediendo hacia la puerta. Preferimos continuar, insisto. La sonrisa del hombre se ensanchó aún más, literalmente de oreja a oreja, en una mueca imposible para un rostro humano. Lucía corrió hacia la salida donde Mateo ya tenía la moto en marcha. «¡Sube!», gritó él, notando su expresión de pánico. Aceleraron alejándose del pueblo mientras el posadero los observaba desde la puerta, inmóvil como una estatua. En el espejo retrovisor, Lucía vio con horror cómo otras figuras emergían de las casas aparentemente abandonadas y se alineaban junto a él en la calle, todas con la misma sonrisa inhumana. La moto rugía por la carretera embarrada, mientras la tormenta se desataba con furia. Los relámpagos iluminaban el paisaje, revelando momentáneamente figuras oscuras entre los árboles que parecían correr en paralelo a ellos, demasiado rápido para ser humanas. «¡No mires atrás!», gritó Mateo por encima del viento y la lluvia. «Solo sigue mirando adelante». La frontera rusa apareció como un espejismo en la distancia. Un solitario puesto de control iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Cuando se acercaron, vieron que estaba completamente desierto. La barrera estaba levantada, como invitándolos a cruzar. «Algo no está bien», murmuró Lucía. En ese instante, los faros de la moto iluminaron la carretera frente a ellos, revelando docenas de siluetas oscuras bloqueando el paso. Todas idénticas. Figuras humanas sin rostro, completamente negras, como sombras tridimensionales. No se movían, simplemente estaban allí, observándolos. Mateo frenó bruscamente, derrapando sobre el asfalto mojado. La moto se detuvo a pocos metros de la primera figura. «¿Qué demonios son?», susurró, paralizado por el miedo. Las figuras comenzaron a separarse, abriendo un pasillo entre ellas hacia la frontera rusa. Era una invitación silenciosa, un camino despejado hacia su destino. «No debemos seguir», dijo Lucía temblando. «Sea lo que sea esto, hemos caído en su trampa desde el principio». Mateo asintió lentamente, comprendiendo por fin. Dio media vuelta con la moto, encarando el camino por el que habían venido. Las figuras negras no hicieron amago de detenerlos, pero Lucía podía sentir sus miradas sin ojos clavadas en sus espaldas. Condujeron de regreso a través de Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España, en un estado de alerta constante. El viaje de vuelta fue extrañamente tranquilo, como si lo que fuera que los había perseguido hubiera perdido interés en ellos. Las carreteras estaban normales, los pueblos habitados, las gasolineras donde debían estar. Cuando finalmente cruzaron, de regreso a Portugal, ambos respiraron aliviados por primera vez en semanas. Se detuvieron en un mirador sobre el Atlántico, exhaustos física y emocionalmente. «¿Crees que todo ha terminado?», preguntó Lucía, abrazándose a sí misma mientras contemplaba el ocaso. Mateo no respondió de inmediato. Sacó su teléfono y revisó las fotos del viaje. Todas eran normales ahora, sin sombras extrañas ni figuras distorsionadas. Todos los lugares parecían comunes, reconocibles. «Creo que sí», dijo finalmente. Sea lo que fuera, no quería que llegáramos a Moscú. No quería que completáramos el viaje. Esa noche, en un hotel de Lisboa, durmieron profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza, Mateo revisaba las redes sociales en su tablet. «Mira esto», dijo de repente mostrándole a Lucía una noticia. Una pareja de motociclistas españoles desapareció hace 3 días en la frontera entre Bielorrusia y Rusia. Su última publicación en Instagram era una foto frente al puesto fronterizo. Lucía sintió un escalofrío al ver la imagen, la misma frontera desierta, el mismo cielo verdoso enfermizo, las mismas luces fluorescentes parpadeantes, y allí, apenas perceptible en el fondo, una silueta oscura observando a la pareja sonriente. «Nosotros podríamos haber sido ellos», susurró,
Mateo iba a responder cuando su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía 2 palabras en cirílico ruso y un archivo adjunto. Mateo tradujo el mensaje usando una aplicación. Hasta pronto. El archivo era una fotografía. Se veían a ellos mismos, sentados exactamente donde estaban ahora, en esa misma terraza, con esa misma ropa. La foto había sido tomada desde el edificio de enfrente, hacía apenas unos segundos, y detrás de ellos, apoyada en la barandilla de la terraza como un cliente más, había una figura completamente negra sin rostro que extendía una mano excesivamente larga hacia la nuca de Lucía. Mateo levantó la vista horrorizado, buscando a su alrededor. La terraza estaba llena de personas normales, turistas desayunando tranquilamente. Nadie que se correspondiera con la figura de la foto, excepto quizás aquel hombre solitario en la mesa del rincón, vestido completamente de negro, cuyo rostro quedaba oculto tras el periódico que sostenía. Un hombre que dejó el periódico sobre la mesa al sentirse observado, revelando un rostro que se distorsionaba ante sus ojos, transformándose en una oscuridad absoluta mientras sonreía con demasiados dientes. Un hombre que ahora se levantaba y caminaba hacia ellos con movimientos demasiado fluidos para ser humanos.